Bienvenido a la segunda clase de hoy día, mi semana, esta segunda hora, y vamos a continuar otra vez con 2 Corintios capítulo 8 del versículo 2, donde hemos estado, mi semana, estacionado por varias clases ya. Vamos a llegar. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de ese que, ahora nos vamos a quedar aquí, liberalidad. Estamos hablando de la Biblia de las Américas, de la versión que yo estoy utilizando. Mira bien, o de su generosidad. Quiero que usted vea conmigo. Ahora note bien. Aunque ellos, hablando de los macedonios, aunque ellos no eran ricos en posesiones materiales, los macedonios, mis hermanos, poseyeron una riqueza de liberalidad. Una riqueza de liberalidad. Y es esta palabra, mis hermanos. Haplotes es la palabra. Ahora en español, cuando nosotros ponemos un acento, por ejemplo, así lo hacemos, ¿no? Pero en griego, mis hermanos, es así. Tú lo puedes ver. Aquí tenemos la palabra liberalidad. Y ellos no tenían mucho, pero lo que ellos tenían era un corazón dadivoso, un corazón generoso, un corazón lleno de gratitud, compasión y amor, porque Dios había sido compasivo y misericordioso con ellos. A pesar de todo lo que estaban atravesando, a pesar de todo lo que estaban viviendo, a pesar de todo lo que estaban sufriendo debajo de una tremenda persecución. Pero ellos tenían un corazón de gratitud. Note esta palabra donde él dice, otra vez, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas, en el plautos de su liberalidad. Mira bien. Ahora tenemos aquí, esto puede ser, la palabra puede ser traducida sencillez. Puede ser. Esta palabra puede ser sencillez. Y quiero que tú veas conmigo, mis hermanos. Y es importante la forma como usted y yo, nuestra tendencia de utilizar la palabra sencillo o sencillez es muy distinto como lo usan en la idioma griega. Pero tiene sentido. Mire bien. Esta es la palabra sencillez o vamos a usar la palabra sinceridad. Sinceridad. Okay. Ahora, antes de llegar ahí, déjame explicarte algo. En griego, cuando se usa ese concepto de sincero, sinceridad, sencillez, hay varias aplicaciones que tienen sentido en este contexto. Tú sabes, por ejemplo, si vamos a decir, si tú usas la palabra sin, esto es lo que me pasa cuando paso tanto tiempo en la computadora. Ahora mi manera de escribir está completamente perdida. Mira bien, sincera son dos palabras. Sin y luego cera. Conocemos la palabra cera. Cuando se vendía un artículo en el mercado de los griegos, un plato, un vaso, mis hermanos, y era de adobe, ¿te recuerda eso? Y vamos a decir que un plato o un vaso, vamos a decir que un vaso, ¿ok? Y cuando lo cocinaban tenía una rajadura. Ellos
el que lo hacía, él le ponía cera aquí adentro para unir la pieza. Luego lo pintaba. Y cuando uno iba a la tienda en el mercado, porque los mercados en ese día estaban cubiertos por paja o por carpas, ¿no? Había tiendas, ¿no? De carpa. Y lo que ellos hacían, mis hermanos, todos los productos que se habían rajado y tuvieron que repararlas, le ponían cera en la rajadura. Lo pintaban, lo lijaban, lo pintaban y luego lo ponían todos esos productos adentro en la sombra, donde el sol no le podía pegar. Y lo que ellos hacían es que lo ponían en la sombra y alguien pasaba y compraba ese plato, ese vaso, esa taza, ¿entiende? Y se lo llevaba a casa. Pero cuando lo ponía afuera para secar, después de lavarla en el sol, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Qué pasaría? ¿Qué le iba a pasar? Con el calor del sol, de los rayos del sol, la cera se va agüitando, diritiendo. Y con el tiempo, comienza, mis hermanos, gotear agua. Esa es la palabra sincera, sin engaño, sencillo, sin engaño, pero también es con un solo propósito. Con un solo propósito. Cuando dice aquí que pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Ahora, un comprador astuto, él iba a comprar y dice, me gusta esa pieza, dámela. Y él la sacaba a la luz del sol y le daba vuelta. Y podía ver si había sido reparada. Porque a través de la luz podía ver que se había reparado. Y la iba a devolver y dice, no, dame otra. ¿Me comprende? Aquí tenemos esta palabra. Y esta palabra se utiliza en los conceptos espirituales en el Nuevo Testamento también. Y yo quiero que lo vea conmigo porque es importante que nosotros comprendamos cómo se usa la palabra aquí. Mira. Aquí vamos a 2 Corintios capítulo 11. Versículo 3. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y él dice, vuestras mentes, hablando de su audiencia, sean desviadas de la ¿qué? De la sencillez del haplotes y pureza de la devoción a Cristo. Sincera. Usted tenga un solo propósito. Un solo propósito. Aquí podemos ver que en este concepto, aquí la palabra es sencillez. Y aquí va a ser haplotes. Vete conmigo, mis hermanos, ahora Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, versículo 5, mira cómo lo usa. Siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón. Aquí se usa la palabra
sinceridad, ¿no? Y aquí es haplotes. O sea, aquí tú puedes estar, que está relacionado con tu corazón. Que tu corazón no esté dividido, pero sencillo y con un solo propósito. Haplotes. Mira bien, Colosenses capítulo 3. Y me recuerdo el versículo va a ser 22. Y aquí vamos a encontrar que la palabra es sinceridad otra vez. Haplotes. Mira lo que dice. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todos vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieran agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. En otra palabra, esto es opuesto. Y vamos a ponerlo así, opuesto a, si nosotros tenemos sinceridad o sencillez, opuesto a ambigüedad o doble ánimo. Sincero, mis hermanos, ¿no? Es lo opuesto, lo contrario de ambigüedad o doble ánimo. No es la misma cosa, mis hermanos. No es la misma cosa y es importante que comprendamos. Ahora, mira lo que le está diciendo. Es lo opuesto completamente de ambigüedad, mis hermanos, o ser de doble ánimo. Gente con doble ánimo encuentra su astucia, mis hermanos, para dar mezquino o incompleto. Son hipócritas, mentirosos y ladrones cuando van a compartir las bendiciones de Dios así con los demás. Porque su preocupación principal o su preocupación, mis hermanos, mayor por ellos mismos, por los asuntos temporales, antagonizan, mis hermanos, con su preocupación por otros y en el reino de Dios. Ese no fue el caso de los macedonios. Porque los macedonios se encontraron en otra cosa completamente distinta. Mire bien, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y en su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, mis hermanos, de sus haplotes, mis hermanos, de su sencillez, de su sinceridad, mis hermanos. Ellos no estaban de doble ánimo, mis hermanos, no estaban preocupados por ellos mismos. No eran mezquinos porque tenían un corazón, mis hermanos, de gratitud, de ver la mano de Dios sobre ellos continuamente, a pesar de todo lo que estaban sufriendo, toda la realidad que ellos estaban viviendo, que de una manera o de otra Dios estaba derramando su amor, su compasión, su misericordia, mis hermanos, y todo lo que ellos iban a necesitar para sobrevivir, igual como el pueblo de Israel tuvo que cruzar el desierto. Y en cruzando el desierto, mis hermanos, cruzando el desierto, Dios estaba lloviendo ¿qué? Estaba derramando ¿qué? Maná sobre ellos. Él estaba cumpliendo con todas sus necesidades a pesar de lo que estaban viviendo.
Los hermanos macedonios, miren, ellos habían comprendido porque ellos lo estaban viviendo actualmente. No era una teoría. No estaban suponiendo que, hey, ¿qué pasa? ¿Qué le parece si nos encontramos en esa misma situación? No, ellos no lo estaban, mis hermanos. Para ellos no era algo teórico, era algo que ellos estaban, era verídico, lo estaban viviendo en ese momento precisamente. Y ese es el problema del pueblo. Que el pueblo se preocupa más por ellos mismos que por complacer en su sensibilidad, en sus hablotes de corazón hacia con el Señor. Y es completamente lo opuesto de la ambigüedad, mis hermanos, o sea, el doble ánimo. Pero los macedonios, mis hermanos, fueron ricos en una sola mente. En una mente que estaba abierta. Y ellos dieron, mira, escuche bien. Ellos, los macedonios, dieron sin pensar en ellos mismos. Ese es el verdadero dar. ¿Por qué? Mira, ellos comprendieron algo. Y este es el concepto que es bien difícil hoy día de comunicar. Pero es el concepto bíblico. Que el dar, mis hermanos, el verdadero dar siempre es sacrificial. El problema es que nosotros damos así, de las sobras. Que a ver, ¿qué es lo que tengo? Lo que me sobra. A ver, y ahí estamos pelando los billetes y buscan el más pequeñito, o lo que les sobra es lo que dan. Eso no es sacrificiar. Ahí donde se encuentra la ambigüedad, el doble ánimo, la preocupación por uno mismo más que por los otros. Donde uno muestra su ingratitud con el Señor. Si es que somos honestos, así son muchos en las iglesias hoy día, así son muchos creyentes hoy día. Y luego ahí se quedan pensando, pero ¿por qué estamos donde estamos y nunca salimos de donde estamos? ¿Acaso no dice la Biblia, mis hermanos? No es cierto que dice la Biblia en Gálatas, en capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará, ¿verdad? Lo que el hombre siembra va a cosechar. So, uno siembra nada, cosecha nada. El problema es que cosecha un montón de nadas. Y esta gente, los macedonios, en cuanto Pablo está utilizando la iglesia más pobre, el grupo más perseguido, el grupo que había sufrido más que todos, en ese entonces, en la historia de la iglesia, para animar a los ricos, a la iglesia más rica de todas, que eran los corintios. ¿Nota lo que le está diciendo? Ellos dieron sin pensar de ellos mismos. Sin pensar, mis hermanos, su generosidad. A ver si lo podemos decir así. Su generosidad sin egoísmo es un monumento, es un tremendo testimonio para este pueblo. Su generosidad sin egoísmo, mis hermanos, fue una aplicación práctica del mandato de Pablo. Ahora su Biblia en Filipenses, vamos a Filipenses por favor, en capítulo 2. Creo que va a ser versículo 3 y 4. Sí. 3 y 4. Mira bien. Creo que, tú sabes, la gente en el ministerio, por ejemplo, en el ministerio nuestro, nosotros recibimos al diario, literalmente, y es algo que es completamente ridículo.
recibimos al diario, mira, entre 25 y 40 pedidos de pastores por toda parte del mundo. Cada mañana yo tengo que responder a un montón de correspondencia electrónica. Y los pedidos, mis hermanos, es incansable, interminable por la ayuda económica. Y les hablo a cada uno individualmente, les respondo a cada uno individualmente. Y siempre es buscando a nosotros en los estados para el dar. Y cuando yo hablo con cada uno me dice, es que ustedes son demasiado, así me lo han dicho, ustedes son demasiado bendecidos. Demasiado, así es la palabra que usan. Demasiado bendecidos. Ustedes sobreabundan y nos están elogiando, levantando, solamente para sacar. Y le digo, y le hago la pregunta, ¿acaso nosotros no servimos al mismo Dios? Esta semana estaba hablando con pastores en Pakistán y le dije, mira, ¿ustedes no sirven el mismo Dios que yo estoy sirviendo aquí en Los Ángeles, California? ¿Sí o no? Bueno, sí. ¿Es el mismo Padre? Sí. ¿El mismo Hijo? Sí. ¿El mismo Espíritu Santo? Sí. ¿La misma palabra? Sí. Y luego ellos salen con pero. No, un momentito. No es pero. No existe el pero. Mira, la verdad es que nosotros sembramos y cosechamos. Sembramos y cosechamos. No solamente como individuos, mis hermanos, no solamente como miembros individuales, no solamente como iglesia, pero como un país. Siempre estamos sembrando, siempre están dando. Perdón. Y la consecuencia, perdón, del dar es de recibir. Porque la palabra dice que el que da, recibe. Ese es el principio. Otra vez, permíteme repetirlo, al punto de aburrirlos. Él dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra cosechará. Ese principio es un principio divino. No es, escuchadme bien, no es un principio americano. Este es un principio divino. Esta es una regla, un principio divino que no se puede violar sin consecuencias. Se puede desobedecer, pero siempre hay consecuencias. Y aquí donde se encuentra, mis hermanos. Y hablando con todos estos pastores, diario hago esto. ¿Servimos al mismo Dios o no estamos sirviendo al mismo Dios? Y si no es que no estamos sirviendo al mismo Dios, en ese caso tenemos que intercambiar nuestros dioses. Y yo te puedo asegurar que yo no voy a cambiar mi Dios. Y Pablo habla algo que a nosotros nos agrada aplicarlo a otros para que nosotros podamos recibir en vez de aplicarlo a nosotros para poder dar a otros. Mira bien. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dice esto. No hagáis por egoísmo, mira bien lo que dice ahí, no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria. Mira el mandato. A hacer nada por vanagloria o por egoísmo, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y aquí encontramos que los macedonios, que ellos fueron ricos en una sola mente abierta y dieron sin pensar en ellos mismos o en el mundo. Y su generosidad sin egoísmo fue una aplicación práctica del mandato de Pablo aquí en Filipenses en capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Y ese es el problema. El problema que enfrentamos nosotros, mis hermanos, en Latinoamérica.
que levantamos esa la Trinidad de las banderas. Levantamos la Trinidad de las banderas. No hay, no tengo y no puedo. No hay, no tengo, no puedo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que tenemos aquí, mis hermanos? Dice, por una gran prueba, abundó su gozo, ¿no? Su profunda pobreza, su pereceuo, sus plautos y sus hablotes. Y cuando tú puedes llegar a ese punto en la vida de su iglesia, de que y el problema es que nosotros no, tenemos más temor al pueblo que al Señor. Dice, no puedo tocar este tema porque este tema es muy duro, este tema es muy difícil. Si lo toco con la iglesia se van a enojar conmigo, van a creer que yo estoy buscando el bien, mi propio bien, etcétera, 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 etcétera. En ese caso, mi hermano, la única cosa que te puedo decir a ustedes es disfrute tu miseria. Disfrútela. Mira, tenemos más temor que a ofender a los hermanos, pero no nos molesta a nosotros ofender a Dios. Y ese es el problema que nosotros tenemos que enfrentar. Esa es la realidad nuestra. Venga lo que venga, cueste lo que cuesta, pase lo que pase, te voy a decir la verdad. Y si no te gusta, ahí está la puerta, úsela. Nadie te está forzando. Yo no estoy buscando mi bien, porque yo estoy viviendo conforme a la aplicación de la palabra que Dios me está mostrando a mí. Yo estoy buscando el bien suyo, que tú no tienes que seguir igual y sufriendo igual simplemente porque yo tengo la culpa de mantenerlo a ti ignorante de la palabra de Dios. Ahora, si después de compartir la palabra y tú no quieres aplicar la palabra, ese es otro asunto. Yo estoy libre de la razón y de la culpa suya. Pero no estoy libre si lo mantengo ignorante. Mira, la Biblia dice en Santiago, dice que sabiendo hacer el bien y no hacerlo para ti es pecado. Y ese es el problema. O sea, que el ministerio, mis hermanos, con todo respeto, no es para cobardes. El cobarde no va a durar en el ministerio. En la iglesia. ¿Ve? Esto requiere que tenga pantalones espirituales de compartir la verdad. Una vez más, ahora. O sea, si tú puedes comprender este concepto y la razón por que nosotros hemos invertido muchas horas solamente aquí en versículo 2 para mostrarle la realidad de lo que se está hablando aquí. Y no hemos terminado. Porque él dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, mis hermanos. Y es aquí donde lo quiere llevar, de ser sencillos para la honra y la gloria del Señor.